En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Fue en primer curso, en clase de orientación profesional, hace ya 15 años, donde conocí al expresidiario Alberto Pelagutti. Durante la primera semana, mis nuevos compañeros y yo nos vimos sometidos a una batería de test ideados para poner de manifiesto nuestras facultades, nuestras deficiencias, nuestras tendencias y nuestra psique. Al cabo de la semana, el señor Russo, profesor de orientación profesional, sumaría las capacidades, le restaría las deficiencias y nos diría qué trabajos se ajustaban mejor a nuestros talentos. Era todo muy misterioso, pero científico. Recuerdo mi primera impresión del test de preferencias. ¿Qué prefiere usted hacer? ¿Esto, lo otro, aquello o lo de más allá? Albi Pelagutti se sentaba detrás de mí, a mi izquierda, y mientras yo, en aquel primer día de clase, recorría tranquilamente el test, examinando antiguos fósiles por aquí, defendiendo a criminales por allí, Albi, como el interior del Vesubio, se alzaba, caía, lanzaba y se dilataba en su asiento. Cuando por fin tomaba una decisión, era que la tomaba. Se oía el ruido de su lápiz al trazar la X en la columna opuesta a la actividad en que el chico consideraba preferible comprometerse. Su padecimiento reforzaba la leyenda que lo había precedido. Tenía 17 años, acababa de salir del reformatorio de Jamesburg. Este era su tercer instituto, la tercera vez que cursaba primero, pero ahora, hoy otra X ocupar su casilla, había decidido enmendarse. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece a las primeras líneas del cuento No se conoce al hombre por la canción que canta. Su autor, el escritor estadounidense de origen judío Philip Roth. Roth es conocido sobre todo por su faceta de novelista, aunque también escribió ensayos así como cuentos, como el recordado Hoy aquí. Entre sus obras más célebres se encuentran la colección de historias de 1959, Goodbye Columbus, la novela Pornoy's Complaint, de 1969, y especialmente su trilogía americana, publicada a finales de los 90 y compuesta por las novelas Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La mancha humana. Como sabéis, la primera de ellas resultaría ganadora del prestigioso premio Pulitzer. En este libro, La Pastoral Americana, un supuesto escritor, Nathan Zuckerman, relatará la vida de Lvov el sueco, encarnación del ideal de hombre virtuoso, un auténtico héroe para su comunidad, quien sin embargo vivirá una realidad no tan idílica, inmersa en el problemático contexto social y los cambios que marcaron el espíritu de los años 60 en Estados Unidos, marcados por la guerra de Vietnam, la revolución sexual o un profundísimo conflicto racial. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 82. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el miércoles 19 de marzo, precisamente, se cumplen 92 años del nacimiento en Newark, New Jersey, de Philip Milton Roth, quien fallecería en Nueva York el 22 de mayo de 2018. Muchas de las obras de Roth reflejarán los problemas de asimilación e identidad de los judíos de Estados Unidos. Este tema lo vincularía con otros autores como el Nobel Saul Bellow o Bernard Malamud, ganador del Pulitzer en 1966 por su novela El Reparador. Es un placer para mí y un privilegio para el programa, amigas y amigos, presentaros a la primera invitada de hoy en La Estantería. Autora de rica y poliédrica personalidad
y de muy variados registros, tanto en narrativa como en poesía, hacía tiempo que deseaba que nos acompañara la escritora madrileña Laura Redondo Sánchez. Esta tarde Laura nos hablará de sus comienzos y de sus modelos literarios, amén de su proceso de creación, de su trayectoria, obra y proyectos. Os recomiendo que consultéis y disfrutéis de su trabajo no solo con la lectura de su primer poemario, Desde los abismos donde habitan mis demonios de 2024, sino asimismo a través de su página web, lauraredondo.com, de su perfil de Facebook o bien de su perfil de Instagram, anakeia_. También en los grupos y foros literarios en los que participa, como literanoicos.com, masticadores.com o la revista Escribir de Jesús María Cello. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Buenas tardes a todos los oyentes de La Estantería, aquí en Radio Proverso. Muchas gracias por acompañarme hoy y gracias especialmente a Tomás Sánchez por ofrecerme la oportunidad de darme a conocer a través de este medio cultural. Mi nombre es Laura Redondo Sánchez, soy escritora madrileña y vengo hoy con la intención de presentarme como autora y dar también a conocer mi obra, tanto la publicada hasta la fecha como aquellos futuros proyectos que estoy elaborando, otros que están en mente, que espero poder comenzar en algún momento, y otros que ya han finalizado y espero puedan ver la luz próximamente. De todas formas, antes de comenzar a hablar, antes de hablar un poquito más sobre mi obra, sí que me gustaría explicar brevemente cómo fueron mis inicios, porque, bueno, para mí es algo anecdótico y especial, ¿no? Porque yo siempre he estado muy ligada a la literatura, desde que era niña y aprendí las primeras letras, siempre he estado sumergida en los libros. Pero realmente no fue hasta hace unos pocos años, va a hacer ahora 3 años, que me decidí a escribir y aquí es la anécdota, ¿no? Porque surgió de una forma muy curiosa. Y es que impartiendo un curso de administración, no lo impartía yo, ¿no? Yo asistía a él. Nos pidieron un trabajo de PowerPoint en el que, bueno, pues consistía en unificar las imágenes con el texto. Y yo escribí un texto que resultó que pasaría a formar parte de mi primera novela inacabada. Inacabada de momento porque sí que espero retomarla el día de mañana. Y fue así, precisamente, como me inicié en algunos proyectos de literatura fantástica y juvenil, tipo Juego de Tronos, porque yo en aquella época leía muchísima literatura fantástica y de ciencia ficción. Hasta que una persona, un gran amigo mío, me dijo, ¿y por qué desear emular a George R.R. Martin? Y no acudir a la misma fuente, a los clásicos, a Malory, a las demás leyendas artúricas. ¿Y por qué no intentar hacer literatura de la grande? Y claro, fue en ese momento cuando dije, ¿y por qué no? Fue entonces cuando, sin llegar a apartar del todo la literatura fantástica o de ciencia ficción, que era lo que me había centrado durante los últimos años, comencé a releer clásicos de los que ya ni me acordaba de hacía años y a leer otros a los que nunca les había dado la oportunidad. Este proceso yo lo recuerdo especialmente fascinante para mí, porque, claro, recordaba esas lecturas que en mi adolescencia eran obligatorias como algo aburrido y de poco interés para una joven que deseaba vivir aventuras. Digo, pues no es que no me gustara Cervantes, ¿no? Pero cuando te obligan a leer algo, parece como que esa lectura obligada ya te está generando rechazo, ¿no? Entonces, para mí fue importante el empezar a leer de nuevo a los grandes clásicos ya desde otro punto de vista más adulto y sin esa obligación que era para mí una imposición y en ese momento, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues era una rebelde y me rebelaba contra lo que me dijeran en ese momento. Empecé también a la vez que volvía otra vez con los clásicos, empecé a embriagarme casi literalmente con una poesía totalmente desconocida para mí. Yo conocía pues, a los clásicos habituales, principalmente a los clásicos españoles, y luego sí conocía algo de Shakespeare, por ejemplo, conocía a Poe. Poe siempre le he tenido especial gusto y de hecho algo de mi literatura todavía tiene influencia suya, todavía, y la seguirá teniendo. Pero claro, había otros poetas que eran totalmente desconocidos para mí. Y empecé también a leerles. Me enamoré platónicamente de un Baudelaire simbolista, de la oscuridad de Pizarnik, de la pasión de Alfonsina Storni, que es una de mis poetas favoritas.
del malditismo de Verlaine y Rimbaud, entre otros muchos. Yo creo que bebí de todos ellos como si hubiese encontrado un oasis en mitad del desierto. O sea, siempre me dijeron que tenía el don de la escritura, pero alimentarme de ellos fue el impulso que necesité para comenzar a dar forma a mi propio estilo. Y de hecho no ha hecho más que reafirmarse desde entonces. Poco a poco la novela fantástica fantástica o de ciencia ficción o incluso de terror, porque también leía mucho Stephen King, pero esa faceta mía fue quedando relegada a un segundo plano y finalmente guardada en un cajón, no literalmente, pero sí apartada para que en su lugar nacieran versos completamente novedosos. Además, embebidos de esa nueva literatura que inmortalicé bajo mi propio estilo clásico. Elegante, aromatizado, siempre con ese sutil erotismo, el característico romanticismo que con el paso del tiempo y la experiencia se ha ido convirtiendo en un romanticismo de acero. Algunos de ellos los he publicado en Facebook durante todos estos años y tenían una acogida mucho mejor de la esperada, lo que también me animaba a la vez a seguir construyéndome, pues como me estoy construyendo como autora. El formarme y forjarme como autora ha sido una retroalimentación constante, es decir, yo bebo de los libros me inspiran, a través de ellos aprendo muchísimo más que con un curso de cualquier técnica. Creo que cada uno tenemos nuestras formas de aprender. La mía, desde luego, es la que me está funcionando y es el escribir a la vez que leo y a la vez que me formo. Es decir, yo no soy una experta en poesía, tengo que reconocer, pero me voy formando porque también me interesa conocer este mundo y creo que es necesario que sepa sobre él, ¿no? Pero yo no empecé a escribir poesía cuando ya me sabía todas las métricas, todos los tipos de poesía que existen en el mundo y la forma en la que se escriben, ni conocía a todos los poetas. Es algo que estoy haciendo a la vez que me voy formando como autora. Bebo de esa literatura y a la vez que bebo de esa literatura aprendo de ella. Yo cojo un libro, pues como me imagino que hacemos muchos de nosotros, ¿no? Que nos gusta leer, yo cojo un libro y a la vez que estoy leyendo ese libro pues aprendo palabras nuevas. Conozco también la historia porque si son personajes que son reales me gusta conocer también su historia y leo sobre ellos. Entonces, para mí es un proceso interactivo que me resulta gratificante porque estoy escribiendo a la vez que estoy aprendiendo y estoy formándome como autora y estoy trabajando mi propio estilo y profundizando en él, ¿no? Mi proceso creativo además es un tanto singular porque yo por norma no necesito sentarme delante del teclado y obligarme a escribir. No he sentido nunca el temor de la hoja en blanco, el sentarme delante y decir tengo que escribir y no sé cómo hacerlo. Pocas veces me he tenido que enfrentar a eso y las pocas veces que lo he hecho ha sido porque me he intentado encorsetar en algo en concreto. He descubierto además en ese proceso que también soy capaz de ello. Es decir, si yo quiero y me propongo y digo, pues hoy voy a escribir un soneto, me pongo y escribo ese soneto. De hecho, tengo varios. No he publicado todavía ninguno, pero lo he hecho. Aunque sí que es cierto que procuro evitarlo y abogo más por permitir que mi mente vague de forma independiente, ¿no? Por esos recovecos claroscuros. Esta dualidad que me acompaña siempre en todo proceso literario. Yo me guío más por la inspiración que por el guión establecido. Es decir, en mi literatura, incluso en la narrativa, hay mucho de poesía, hay muchísimo. Y creo que esta curiosa virtud o defecto, según se mire, puede venir también dada por mi amor a la música, que está estrechamente relacionada con la poesía. La mayoría del tiempo escribo con música de fondo. Hay gente que me dice, pero ¿cómo puedes escribir con música, no? Pues sí, no solo que pueda escribir con música, sino que muchas veces necesito esa música de fondo. Y además es que no es una música cualquiera, tengo específicamente piezas musicales que logran despertar ese proceso creativo, ¿no? Que logran trasladarme emociones y me inspiran escenas y sobre todo los sentimientos, esas emociones que se desarrollan en esas escenas.
Yo hay algo que he compartido con muchos escritores a lo largo de este tiempo y es la fascinación que surge en esos momentos en los que de repente te sientas delante del ordenador o con la pluma o con el bolígrafo y de buenas a primeras todo fluye, ¿no? Para mí es el 90% de las veces así. Entonces es algo mágico porque tengo también la suerte que yo lo considero una suerte inmensa, que no necesito encorsetarme en un solo género porque estoy abierta a todo, o sea, tengo facilidad para escribir tanto prosa como poesía, prosa poética, narrativa. Además, dentro de la narrativa abarco también varios géneros, el erotismo, la historia, la novela negra es algo que, además de que me gusta y me siento muy cómoda escribiéndola, es algo que todo el mundo que me ha leído en ese género coincide en que se me da bastante bien y de hecho muchos me están insistiendo en que tire más por ese género de una vez por todas. Y es algo que yo aprovecho para mí porque en lugar de decir me tengo que sentar delante de la hoja en blanco y tengo que escribir sí o sí la novela que tenía pensada, yo lo que hago es que me muevo por impulsos. Sé que puede parecer un poco caótico, pero de esa forma escribo todos los días. No hay un solo día en el que esté sin escribir. Si bien sean 2 versos que luego termine, bien sean 5 hojas del tirón de alguna novela o relato, pero siempre tengo algo que escribir. Y escucho una noticia en la radio, por ejemplo, y resulta que me surge escribir un ensayo social o una reflexión algo más cómica o alguna crítica ácida, ¿no? Entonces, creo que es importante. Yo me puedo mover en diferentes géneros y diferentes temáticas y es algo que me ayuda a estar siempre en marcha, siempre escribiendo. Luego, no es la primera vez que la idea me sorprende en mitad de la ducha o de un viaje en carretera, por ejemplo, o en mitad de la noche, a altas horas de la madrugada. Siempre hay una frase que suelo decir cuando me preguntan por mi proceso creativo y es que mi musa es un poco puñetera. A veces, por desgracia, por no ser el lugar o momento adecuados, pues ese fugaz pensamiento se esfuma y si con suerte regresa después, lo suele hacer más flojo e inconsistente, como con timidez. Ya me cuesta me cuesta hacerlo fluido. Y claro, ya no es lo mismo. A veces ni siquiera regresa y me quedo con esa sensación de no ser capaz de acordarme de algo que he soñado, como cuando te despiertas de un sueño e intentas recordarlo y no logras sacarlo a la memoria y era algo que en realidad querías recordar, ¿no? Pues es un poco lo que me pasa en ese momento. Mi proceso creativo en narrativa no es muy diferente al de la poesía. El verso siempre es más pasional, impredecible, ¿no? Llega y arrasa con todas esas emociones que se agolpan en un instante. La narrativa, aunque sí que es verdad que es más premeditada, también necesita una buena dosis de imprevisibilidad, por lo menos para mí. Aunque se sepa en parte a dónde se desea llegar, también requiere de improvisación. Y a mí me gusta mucho jugar con mis propios estados y esas aristas que me caracterizan, esa personalidad poliédrica para ir avanzando en un proyecto u otro, según el momento. Como tengo la suerte de no ser monotema o monogénero, pues aprovecho todas esas fluctuaciones propias de una personalidad intensa para dedicarle tiempo a un proyecto u otro, según sea el momento. Y ahora que ya he dado a conocer un poco cómo fueron mis inicios y cómo es mi proceso creativo, así a rasgos muy generales, me gustaría hablar de la obra que tengo publicada hasta la fecha y de cómo se creó. Esta obra, bueno, como dijo Pío Baroja, para escribir solo basta tener algo que decir y decirlo. Y entonces yo comencé a escribir una serie de poemas que en su momento no pensaba publicarlos, pero animada por esta misma persona que me aconsejó a seguir a los clásicos, abandoné esa timidez y mis miedos a no hacer buena literatura, hice una selección de algunos de ellos y los publiqué en un volumen. Concretamente en la obra que me ha traído a este espacio radiofónico, Desde los abismos donde habitan mis demonios. Para hablaros un poquito más sobre ella me gustaría darle entrada con el poema que se titula exactamente como la obra. Y es que este poema fue escrito al final del todo,
lo utilicé también para darle título a la obra, porque es también un claro reflejo del contenido. Se titula así, precisamente, Desde los abismos donde habitan mis demonios. Desde los abismos donde habitan mis demonios, mi esencia resurge. El frío del silencio aúlla, reverbera su eco en la piedra, se abre la tierra y de ella, con un alarido renace el fuego de mis entrañas. Donde la escarcha crecía, se abren paso las llamas. Donde la razón rehuía, florece la sabiduría, la conciencia extiende sus ramas. Allí donde el placer reside, donde el pecado mora, yo soy Eva, yo soy la serpiente, yo soy la manzana. ¿Y qué es desde los abismos donde habitan mis demonios? Bueno, pues en este caso, en lugar de explicarlo con mis palabras, he preferido traer un breve texto de un querido amigo mío que fue el que me hizo además el prólogo, y dice así: es la obra de una autora novel que se lanza a la aventura de escribir y a publicar su primer libro rodeada del espíritu de numerosos literatos que la precedieron en el maravilloso arte de escribir, de tal forma que desde el primer poema, que es el que da título a la obra y que recuerda a Shelley, se pueden encontrar influencias de poetas muy conocidos como Edgar Allan Poe o Gabriel D'Annunzio y de otros muchos autores igual de geniales, pero desgraciadamente menos populares, como la magnífica Valentine Saint-Point, cuyos manifiestos futuristas entiendo como verdaderos manifiestos feministas, tanto por la época en la que fueron escritos como por su intención de lanzar un guante a la cara de Marinetti por su desprecio a la mujer. El hilo conductor de todos los poemas en verso y en prosa que se reúnen en la obra es el canto a la mujer libre y soberana, con carácter, clase y estilo, alejada de las vulgares, más que solamente poco elegantes, estridencias del actual feminismo, constituyendo este libro una loa a la libertad y a la fuerza del espíritu. Muy en relación con este pequeño fragmento que he traído aquí para hablar de la obra, está el siguiente poema que voy a leer ahora, que se titula Sed, y bueno, me imagino que se entenderá por qué lo digo. No podréis orientar a otros si os perdéis a vos misma. Si es que vuestra luz se apaga, no seréis faro ni guía. Derrumbada vuestra fortaleza, no seréis pilar ni estructura. No permitáis que la sombra que entre la bruma acecha vuestro territorio conquiste. No permitáis que el silencio se haga verbo en vuestra memoria. Volad alto y sed la brújula que encamine al errado. Sed la paz y la calma fría. Sed el amor, sed el abrazo. Sed la férrea armadura, tallo flexible, fiel báculo. Que vuestro brillo sea el faro que de la deriva evite de ser hundido el navío, de morir el hombre ahogado. Sed la espada en defensa, sed la jueza y el verdugo, de quienes bajo vuestra pluma han encontrado amparo, y de quien de vos nada espere, a quien por vos nada ofrezca, sed el vacío, sed la ausencia, sed el olvido y el desprecio, sed la nada para casi todos, y sed el todo para casi nadie. Pero jamás, nunca jamás, permitáis que vuestro brillo se apague. Antes de pasar a hablaros sobre mis futuros proyectos, sí me gustaría leer un último poema, en este caso uno erótico, y yo creo que para completar un poco la perspectiva del poemario, aunque hay otras, no es lo único. El erotismo, la fortaleza de la mujer y esa crítica social forman parte en todo el poemario, pero hay otras cositas que espero que podáis descubrir si os hacéis con él. El poema se titula Labios de loto. Oh dioses, que no daría por sobrevolar una vez más ese cuerpo con mi boca y aterrizar con un delirante beso en sus frescos labios. Lo que daría por volver a beber del centro anguloso en el que convergen sus contornos esculpidos. Este dichoso aroma suyo no se olvida ni se recuerda. Permanece intacto y, sin embargo, cuando lo rozo con la punta de mi lengua se escabulle al ayer.
¿Cómo haré para no caer en la desidia sin el escándalo de su atronadora risa placentera? Venga y bese mis labios de loto, me dice fogosa la muy provocativa. Oculte sus manos bajo mis telas y comprobará que hay monte y también pradera. Decida qué camino tomar o tome ambos si así lo considera. Y vuelvo a perderme en esos ojos de fuego que calcinan mi cautela y prenden el deseo por alimentarme una vez más de su piel de seda. Oh dioses, ¿cómo olvidarla si todo en lo que pienso lleva su nombre y su estela? En cuanto a los futuros proyectos, tengo varios terminados, algunos ya finalizados y otros que están, podría decirse que en el horno, ¿no? El que va a ser publicado próximamente, esperamos que para marzo o abril, es una obra muy especial en cuanto al proceso creativo y a la temática. Es un poemario en coautoría con la escritora Marisol Santiago, que fue además quien se encargó de presentar por primera vez mi poemario. Nos puso en contacto Luis Solís, otro gran amigo nuestro, y desde entonces hemos forjado ambas una bonita amistad que, va más allá de las letras, ¿no? Recientemente también, dentro de los proyectos que he mencionado anteriormente, he terminado de escribir una novela del género epistolar que se titula Cartas a Pierre y precisamente ahora le estoy buscando editorial. Creo que es una obra de gran potencial y que podría generar bastante interés, especialmente entre los lectores interesados en la literatura clásica. Aborda además diferentes temáticas, no se centra únicamente en una, sino que aborda otras como la filosofía. Abarca también temáticas como la historia, hay hechos y personajes reales, y luego toda la narrativa está envuelta en un erotismo elegante y sutil, nada vulgar, nada explícito, sino que lo deja muy abierto a la imaginación, ¿no? Además, contiene grandes dosis de fino humor, un humor a veces satírico, otras veces irónico, pero siempre con esa elegancia. Yo creo que es hasta la fecha el proceso creativo que más gratificaciones me ha dado. Y es que, es verdad que me he sentido como transportada casi a esa otra época y viviendo a través de la voz de los personajes en muchas ocasiones. ¿Qué puedo decir? Ha sido un viaje increíble y desde luego que ha sido una experiencia que ya merece la pena por sí sola, pase lo que pase con la obra, aunque sí que es verdad que espero encontrarle el lugar que creo que merece. Y por último, comentar, siempre estoy en activo, colaboro en diversos grupos y foros literarios, como por ejemplo en literanoicos.com, en masticadores.com y también en la revista Escribir de Jesús María Cello, que está disponible tanto digital como físicamente aquí en España. En papel está disponible desde hace muy poquito, pero ahora ya podemos comprarla también. Y luego publico habitualmente en mis perfiles en Facebook y en Instagram, sobre todo en Facebook los textos, en Instagram, todos sabemos que tiene más limitaciones en cuanto al texto y los míos suelen ser largos, así que no lo utilizo tanto. Acudo, por supuesto, a todos los eventos literarios que me es posible, participo en lecturas poéticas, en recitales, he tenido también la suerte de poder acudir a presentaciones de algunos de mis amigos escritores, autores que también han sacado sus obras, luego también por supuesto los propios, y luego jamás digo que no, siempre que me sea posible, claro, porque hay veces que no queda otra, pero jamás digo que no a un nuevo reto literario. Es algo que, cada vez intento abarcar más y sí que es cierto que muchas veces me cuesta llegar, pero me gustaría abarcar todavía más de lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? El tiempo es el que es, por desgracia, y no lo podemos estirar todo lo que nos gustaría, pero procuro dedicarle todo el tiempo posible a todo lo que se me pone por delante. Y nada, por terminar, comentar que mi literatura siempre es, no únicamente en el poemario, en la obra que he venido a presentar aquí, desde los abismos donde habitan mis demonios, sino en general en toda obra, siempre es un canto a la mujer fuerte, a la mujer libre, independiente, trabajadora, luchadora.
Y precisamente traigo hoy una frase que voy a incluir en un manifiesto que estoy preparando o que espero poder preparar, pero quería traer esta breve frase para terminar, antes de despedirme, como final, para terminar este pequeño espacio que me han entregado y con el que estoy más que agradecida, tanto a vosotros por estar aquí conmigo esta tarde y haberme permitido contaros un poquito sobre mí, como a Tomás Sánchez, que fue el que me invitó a este espacio. Y bueno, pues lo dicho, mi eterno agradecimiento. No me quiero entretener mucho más y simplemente para finalizar el programa de hoy os leo esta pequeña frase del manifiesto. Una mujer que desea proyectarse al futuro para conquistarlo no duda, no se conforma, es fuerte, contestataria y, sobre todo, demuestra siempre que sabe lo que quiere. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos comentando la voz pestillo. Se suele llamar así, como sabéis, a la pieza diseñada para asegurar cerradas las puertas. Vendría esta palabra del latín vulgar pestelus, diminutivo de pestulus, alteración a su vez del latín clásico pesulus con el significado literal de cerrojo. Tal término, según unos, estaría relacionado con pespedis, pie, por el sentido figurado de un pie que bloqueara la puerta. No obstante, según otros, provendría directamente del griego pásalos, con el significado de clavija. En segundo lugar, comentaremos un término relacionado con el anterior, aldaba, y es que llamamos así a la pieza metálica que cuelga de las puertas para llamar golpeando con ella. Vendría del árabe hispánico addaba, y este a su vez del árabe clásico dabba, palabra que literalmente significaba lagarta, por la forma de esta pieza, que en origen sería semejante a la del reptil mencionado. Comentaremos ahora la palabra cerrojo. Cerrojo sería tradicionalmente una barra de hierro que se utilizaba para trancar la puerta, relacionada pues con pestillo. Pues bien, provendría del castellano antiguo berrojo
y este del latín vulgar verruculum, barra de hierro, diminutivo a su vez del latín verum, con el significado de asador, haciendo referencia a una pieza alargada de metal donde se colocaba la carne para asarla al fuego. Ahora comentaremos la curiosa palabra camarlengo. Este término derivaría del latín tardío camarlingus, proveniente a su vez del latín clásico camerarius, haciendo referencia al oficial de la cámara en general, refiriéndose a la cámara del tesoro. Con posterioridad se referirá al chambelán o asistente de la cámara del soberano. El cargo al que actualmente lo vemos referido surgiría en el siglo XII como el clérigo que era designado por el Papa como jefe de su administración. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia aporta aparentemente otra etimología. Nos dice que la palabra camarlengo procede del idioma germánico franconio camarling, con el significado de camarero, y tendría el mismo étimo que la palabra alemana Kammer, que significa cámara. En rigor, las dos etimologías no se opondrían. El italiano camarlengo actual tomaría la palabra del latín medieval, que a su vez llegó al francés de la Edad Media, al idioma fránquico de los antiguos francos. En cuanto a chambelán, término que hemos mencionado anteriormente, vendría del francés chambelán y este a su vez del franco camarling que hemos visto anteriormente. Tenemos ahora la palabra lacayo. Aunque lacayo es palabra de origen incierto en apariencia, lo más probable es que proceda de la lengua vasca. En esa lengua los términos alacairu, alacairo y alocari conservan el sentido de salario, jornal o renta y proceden a su vez del latín locarium, que hace referencia al alquiler o la paga. Ahora tenemos el término criado. El diccionario de la Real Academia acepta la palabra criado o criada para designar a una persona que está al servicio de otra, es decir, un sirviente. El uso de este término en tal sentido probablemente se remonta a aquellas personas que desde niñas eran criadas en la casa grande, es decir, del patrón, y que a cambio de esa crianza se quedaban a servirlo. Sabemos que en los siglos XVI y XVII en algunos lugares se acogían a los infantes y se les daba educación y crianza a cambio de pequeñas labores, tanto de portería como de recados o de simple acompañamiento. Y ya para terminar tenemos la palabra relacionada con las anteriores, doncella. Vendría doncella del latín vulgar dominichella o dominichilla, diminutivo a su vez de domina, la domna, la señora de la casa. Una palabra, esa última, domina, que ya sabéis que sale de domus, que es el sinónimo de casa en latín. La palabra, al fin, doncella, se utilizaría tanto para referirse a la señorita o hija de la dueña como para referirse a una joven sirvienta. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa.
hoy nos trae un estremecedor cuento titulado El monstruo herido, que en palabras de su autor intenta ser un alegato en favor de lo que vendrá, por muy terrible que haya sido el pasado del que procedemos. Este relato de resonancias clásicas nos demuestra que los mitos, aunque parezcan envejecer, nunca dejarán de enfrentar al ser humano cara a cara con su propia realidad, con su propia historia, disfrutarlo y reflexionar, como siempre, sobre él. El monstruo herido. No os riáis, he dicho. No os riáis. Atrás han quedado ya los tiempos en que nuestros padres temblaban con solo ver aproximarse el terrible momento de la entrega de nuestros jóvenes más prometedores para satisfacer las aviesas, perversas y miserables intenciones y actos del monstruo de cuerpo de guerrero y cabeza de toro. Entonces ellos clamaban y suspiraban porque no fuesen sus hijos los elegidos por el rey, pero también lloraban por los que finalmente eran los elegidos, aunque no estuviesen entre ellos sus propios hijos. Entonces ellos, nuestros padres, sentían que los hijos de los otros eran los suyos propios. He dicho que no os riáis. Nosotros vivimos ahora en un tiempo diferente. No son ya nuestros hijos e hijas quienes tienen que satisfacer, por el bien de todos, las necesidades o los caprichos, para el caso es lo mismo, del terrible monstruo de cuernos, fuerza y respiración de toro. El Minotauro es ya un ser viejo, desdentado y enfermo. Ya no genera miedo. Pero no os riáis, que tampoco lo que genera es risa. Entonces, cuando era joven y fuerte, nadie se atrevía a murmurar ni a decir nada, ni por supuesto a reírse. Acuérdate, Arístides, de cuando fue tu primogénito uno de los elegidos para satisfacer las necesidades libidinosas del monstruo. Algunos que lograron escapar de sus zarpas contaron cómo lo agarró de los brazos, cómo lo lanzó al suelo boca arriba, cómo le levantó ambas piernas al aire y cómo lo sodomizó cara a cara, aliento frente a aliento. El miedo y los desgarros acabaron con la vida de tu hijo. Y como tú, Arístides, muchos otros sufristeis por el bien de toda la ciudad las atrocidades del Minotauro. Que nadie se ría ahora, porque entonces nadie lo hacía. ¿O es que creéis que entonces éramos bestias y no hombres? ¿Qué teníamos que haber hecho para no sucumbir al miedo y a la fuerza opositora? ¿Qué podíamos haber hecho? Todo lo intentamos, nada conseguimos. ¿Esto hace peores a nuestros padres? Nosotros tampoco hicimos nada más que sucumbir, implorar a los dioses y dejarnos matar pagando el tributo acordado por nuestra cobardía e impotencia. En el fondo, reconozcámoslo, admirábamos su fuerza, su altura, su vigor, su mirada impenetrable y su virtud. Muy en el fondo todos hubiéramos querido ocupar el lugar del monstruo, pero ninguno supo o pudo hacerlo. Miserables fuimos y más miserables seríamos ahora si nos dedicásemos a reírnos de él porque está viejo, cansado y enfermo, y porque ya no asusta ni a las vírgenes vestales. Su verga está flácida como un cordel destensado. Si miserable fue él entonces, miserables fuimos todos. Mirad todos cómo llora Arístides. Llora porque sabe que digo verdad. Admitamos que admirábamos su fuerza y su virtud. Ahora, viejo, vencido y derrotado, solo genera compasión y pena.
¿Hay algo más trágico que tener que ver con tus propios ojos cómo alguien que fue puro vigor y duros músculos ande ahora con dificultades, quiera bravo embestir y no alcance siquiera a levantar la cabeza porque solo tiene fuerzas en su cuello para agacharla? Mirad, ciudadanos, por honor, por el suyo y por el nuestro, demos muerte piadosa a la bestia y callémonos. No digamos una palabra más. Solo el silencio puede borrar la línea que nos separa de nuestro propio pasado. Reconstruyamos nuestro honor a partir de este silencio y que solo vuelvan a hablar quienes tengan verdaderamente algo sensato que decir, con la cabeza alta y mirando hacia adelante. Camino por la caprichosa vereda, que me lleva al pico aquel donde las lomas son pesares pegados a mi espalda. Allí avistaré el horizonte, mal herido por el sopor. Penetra en mí un hálito de quietud al contemplar la inmensidad del cielo, sin las caricias de unas mejillas. Ya sé que tú y yo somos camaradas, que puedo proseguir mi senda admirando el vuelo del arrendajo o aspirando la fragancia del eucalipto. Mas ella no está. Se ha diluido su imagen como el vestigio del avión que atisbo en lontananza. Algunas gotas de sudor ruedan desde mi frente moviéndome a buscar el amparo de las encinas. Tan solo las chicharras se aventuran a trastocar la mesura del momento. Me confieso liliputiense ante la grandeza que me rodea. Me acomete su poderosa voz refutándome de por vida. Tú, amiga mía, me ofreces amparo en tu seno y juntos tornaremos a la vía que me devolverá al hogar. Allí sus fornidas paredes, blanco testigo de mis horas, envolverán el latir del tiempo y desenmascararán sin prisa cada una de las osadías que aparecieron en tus labios, ahogando el trasiego de olas en su ir y venir a la playa. Este entrañable y evocador poema, titulado Verano, pertenece al libro Estación del Olvido, que su autor, nuestro querido amigo José Rodríguez Infante, narrador y poeta de amplia trayectoria, presentó en un ambiente gratamente acogedor el pasado miércoles 5 de marzo en el espacio cultural Casa de la Sirena de nuestra ciudad. Hoy, José, natural de Paimogo en Huelva, pero residente en Sevilla desde hace ya muchos años, nos acompaña para hacernos una breve reseña de su Estación del Olvido. Enhorabuena, Pepe, amigo. Bienvenido a esta que es tu casa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Rodríguez Infante y he presentado en Sevilla un libro de poemas que se llama Estación del Olvido. Este libro pues consta de tres partes bastante diferenciadas porque en realidad se trata de tres poemarios escritos en distintas épocas. El primero de ellos está recogido bajo el título de La luna va caminando. Y este apartado pues consta de una serie de haikus y otras de sonetos, y todos ellos están dedicados a Paimogo, que es el municipio, es el pueblo en el cual pues yo nací. Y bueno, pues a la parte correspondiente de la naturaleza, pues le corresponde esta serie de haiku, esta serie de poemas que yo le he dedicado al pueblo, a Paimogo. Luego hay una segunda parte que se llama Rubaiyat y que tiene relación con esos Rubaiyat que escribió el poeta persa
Olmar Callán, allá por los siglos XII o XIII, pero que luego, con posterioridad, el poeta Figuera en el siglo XIX, pues le dio, no sé, quizá otro punto de vista, y uno de ellos pues hablaba de una ilusión amorosa. Entonces yo, acogiéndome a esa ilusión amorosa, pues compuse 5 odas, y son las que recogen este Rubaiyat, siempre dentro del ámbito de la ilusión amorosa. Y por último, la tercera parte, que además es la que le da título al libro, es Estación del Olvido. Esa estación del olvido, bueno, pues ese momento de nuestras vidas en la cual pues parece que hay que olvidar algunas cosas. Están recogidas ahí, y bueno, pues como similitud, pues están también las estaciones meteorológicas. Por lo tanto, pues está subdividido, digamos, en primavera, verano, otoño, invierno. Y de ese último apartado, pues les quiero leer el segundo de los poemas, que está dedicado a la primavera, y que dice así: A mi casa llegó la flor de Pascua, promoviendo el encuentro entre dos almas trashumantes. El deslumbrante carmín de sus hojas me incita cada vez que abro o cierro la puerta. En ellas descubro tus ojos, oigo tu voz susurrarme al oído, y mi pecho, anhelante, siente la calidez de tu figura impregnándome de otra vida. Con recelo cuido su estancia, entono notos musicales y oigo en el eco de su canto, que es el tuyo, cascabeles al alba. Aparente quietud que palpo, púrpura brisa renovada que me va seduciendo día por día. Bien, pues es el poema, ya digo, que pertenece a la última parte del libro Estación del Olvido, libro de poemas que fue presentado pues en la tarde de ayer en Sevilla. Nada más, muchas gracias. Esta semana, en su sección Historia de cronopios y de famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos comentará hoy la última novela del gran creador siciliano Luigi Pirandello, Uno, Ninguno y 100.000, de cuya biografía y trayectoria literaria nos habló ya en el pasado programa. Os dejo con la palabra siempre grata, amigas y amigos, de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que seguro que disfrutaréis y aprenderéis. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es Uno, Ninguno y 100.000, que es una de las obras mejores de este genio de la literatura experimental que fue Pirandello. Pirandello se pasó la vida en crisis, y quizás por eso, como Kafka, Joyce o la mismísima Virginia Woolf, desarrolló una agudísima sensibilidad para advertir no solo su propia alienación y su propia crisis existencial, sino también la del hombre contemporáneo. A través de sus 7 novelas, partiendo de la exclusa, Pirandello renueva la narrativa italiana del 900 junto a otro escritor, en este caso un escritor del norte, de Trieste, Italo Svevo. Vamos viendo a lo largo de las diferentes novelas de Pirandello los cambios que va introduciendo hasta desestructurar completamente los elementos de la novela tradicional, llegando al culmen en Uno, Ninguno y 100.000. Uno, Ninguno y 100.000 es una novela acerca de la identidad. Ya hemos hablado de este tema en la estantería cuando tratábamos a Paul Auster. Pero Pirandello propone un modo todo suyo de afrontar la identidad, un modo muy siciliano, con personajes sicilianos, con ambiente siciliano y con ese humor tan característico de los sicilianos. El logro es que, partiendo de lo local, llega a lo universal, es decir, universaliza el tema que está tratando, de modo que cualquiera, sea siciliano o no, leyendo esta novela puede sentirse identificado con la crisis del personaje. La identidad es un tema recurrente que aparecerá pues de manera obsesiva a lo largo de toda la producción de Pirandello. Aparece desde el Fumati a Pascal
hasta las obras del metateatro como Sei personaggi in cerca de autore, y todas con un final muy distinto. ¿Por qué? Porque Pirandello no encuentra el modo de resolver este conflicto, y es por esta irresolubilidad del tema que muchas de sus novelas tienen un final muy inconcluso. Si queréis saber un poco más acerca del tema de la identidad, que es muy complicado, os recomiendo el programa en el que hablamos de Paul Auster, que se explica perfectamente porque es un tema tan complicado y un tema irresoluble. Para entender el tratamiento que Pirandello le va a dar a la identidad, tenemos que explicar un poco los elementos acerca de los cuales gira su concepción de la vida. La vida para Pirandello no es apolínea, es dionisíaca, es puro caos, es un flujo, como él dice, magmático, es un flujo continuo imposible de explicar racionalmente y está lleno de incoherencias. Y ese flujo continuo el hombre no lo puede aprender, porque para verdaderamente vivir esa vida tendríamos que estar en continua mutación, sin detenernos nunca como las aguas de un río, dice Pirandello, y esto es imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque por su condición necesita asideros a los que agarrarse. El hombre no puede vivir en lo incontingente. Para poder entonces adaptarse a esta realidad en continuo flujo, el hombre tiene que darle una forma a esa vida, y la forma es la máscara. El hombre se enmascara, usa máscara para desenvolverse en su día a día. Estas máscaras pues nos van confiriendo un perfil, un esquema determinado, y esto se ve perfectamente en la novela, en Nessuno e Centomila. Uno llega a implicarse tanto en este teatro que es la vida, que uno termina siendo su propio personaje y aniquilando así en cierta manera a esa persona que somos. Entonces dejamos de ser personas, que es lo que sostiene Pirandello, y somos personajes a fuerza de llevar estas máscaras, porque estas máscaras lo que nos hacen es ir vaciándonos poco a poco de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero ser, y al final a fuerza de llevar esas máscaras pues terminamos cayendo en el nihilismo. El hombre no sabe con tanta máscara ya quién es, como vamos viendo en esta novela. Con lo cual, si uno no sabe quién es difícil saber cuál es su propósito en esta vida, y es por esto que llegamos al vacío existencial. Si no sabemos quiénes somos y para qué somos en esta vida, nada tiene sentido. La máscara pues proviene del teatro griego, y en un principio no era esto que está sosteniendo Pirandello en la novela, ¿no? En un principio la máscara encarnaba lo bello y bueno, encarnaba todos esos sentimientos positivos, ¿no? Pero esta máscara griega va a sufrir una transformación, un cambio de significado en el hombre moderno. A raíz de la industrialización, pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que el hombre se aleja cada vez más de la naturaleza, como muy bien nos lo explica Nietzsche, ¿no? En su filosofía. Y cuanto más se distancia de la naturaleza, más va dejando de ser el mismo, y más máscaras va necesitando para poder llevar a cabo todos estos roles sociales que durante el día necesita desarrollar. Por eso decía Nietzsche que el hombre primitivo es un hombre más auténtico respecto al hombre moderno. La desconexión con la naturaleza implica una desconexión con nosotros mismos, con nuestro ser interno, con quienes somos realmente, es decir, con nuestra propia esencia. Se abre así, como dice Nietzsche, el desierto, es decir, la nada, y la nada nos lleva, como ya dijimos antes, al nihilismo. Y cuando uno habita el desierto, evidentemente habita el vacío. Y la vuelta al árbol, al olivo saraceno, como decía Pirandello, es un camino de vuelta bastante largo, arduo y evidentemente solitario, porque cuando uno empieza a quitarse la máscara, realmente uno sale fuera de la sociedad y se transforma en un ser marginal, en un ser periférico, en un ser desintegrado, como veremos en esta novela.
Pirandello nos invita con esta novela a recuperar el ser que hay detrás de la máscara. Y ese hombre detrás de la máscara es el último hombre en términos nietzschianos, es el superhombre de Nietzsche, ese hombre que se ha liberado ya del camello, de las cargas y de las imposiciones sociales. El protagonista de esta novela, de Uno, Ninguno y 100.000, es Vitangelo Moscarda, que como en todas las novelas de Pirandello, pues es un tipo común, es un siciliano, con una vida aparentemente tranquila, arquitectada, convencional y con una existencia modesta, más bien gris, que un día cualquiera, ante un hecho trivial, en este caso es mirarse al espejo, mientras se está aseando por la mañana, pues se encuentra con un defecto físico, su nariz ladeada. Pirandello era lector del matemático y filósofo francés Blaise Pascal, del que había tomado ya su apellido para su primera novela sobre la identidad, para Il fut Mathieu Pascal. Y de Blaise Pascal toma muchísimas ideas acerca de este tema. Pascal tenía una frase que decía: si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la historia como la conocemos sería otra. De aquí le viene a Pirandello la idea de poner en duda la identidad de su personaje, de Vitangelo Moscarda, a través de su nariz. Pirandello introduce siempre lo grotesco. Lo grotesco provoca en los lectores la risa, la comicidad, y en esta novela sucede sobre todo cuando Moscarda sale a la calle y comenta lo que ha descubierto y empieza así a sacarle a sus vecinos algún defecto físico. Esto provoca una reacción en cadena. Todos corrían delante de cualquier escaparate o espejo a mirarse la barbilla, la cabeza o los ojos. Esta escena de la novela me ha recordado muchísimo al humor de Roberto Benigni en películas como El monstruo o Johnny Palillo, que os las recomiendo. Pero lo que para nosotros los lectores es cómico, para el protagonista esto es un hecho inquietante que lo está conflictuando y lo está obligando a enfrentar preguntas inquietantes y desasosegantes, y la primera de todas ellas, la más terrible, es la de ¿quién soy yo? Inmediatamente Pirandello, después de la risa, de lo cómico, introduce lo trágico, que viene siempre dado con la profundización del pensamiento. Esta profundización traerá consigo un sentimiento de inquietud, de sentirse completamente perdido. Pirandello tenía un lado lúdico, como ya vimos, muy marcado, una vitalidad bastante alegre, como es característica del pueblo siciliano. Le gustaba bromear irónicamente porque, como todos los hombres rotos, había entendido que la mejor arma contra la desesperación existencial es el humor. Humor que conlleva, como había advertido en todas las cosas de la vida, la paradoja de lo triste, de lo trágico, de la melancolía profunda, que esa era la otra cara de la moneda que coexistía dentro del dramaturgo. Vitangelo Moscarda, el personaje principal de esta novela, ha llevado una vida pensando que es uno, y a raíz de mirarse en el espejo descubre un acontecimiento que lo lleva a una revelación terrible. En las novelas de Pirandello siempre hay un elemento, el pitido de un tren, un espejo, etc., que lleva al personaje principal a tomar conciencia de su propia realidad, de la que entonces no era consciente. Vitangelo se mira al espejo y por primera vez se descubre que tiene la nariz torcida hacia la derecha, y esto le provoca primero sorpresa y luego un gran desasosiego. ¿Cómo es posible que no se hubiese dado cuenta hasta ese momento? Piensa. Mirarse al espejo es autodescubrirse. Es por eso que los espejos son elementos, como decía nuestro Borges, inquietantes. Pirandello comienza así a desintegrar a su personaje, a desintegrar a Moscarda, y comienza por la cara, colocándole un rostro disarmónico para alejarlo de lo bello, de esa máscara griega, y abre así la puerta a lo feo, a lo desagradable. Empieza aquí a partir de aquí a sucederse en bucle los pensamientos de Vitangelo. Este es el primer paso de su desaparición, que lo va a conducir, posteriormente a poner en tela de juicio todas sus relaciones sociales
y su propia existencia, terminando por dinamitarlo todo. Pirandello empieza por el rostro, que es el soporte de la máscara, y luego continúa desarticulando la identidad de Moscarda por el nombre. Moscarda se da cuenta que aquí tampoco hay unidad, que él es Vitangelo Moscarda, pero que también es el hijo del usurero para su pueblo y que es Yenye, que es como lo llama su esposa cariñosamente. Y se da cuenta además de que ella proyecta sobre él comportamientos y cualidades en los que Vitangelo empieza ya a no reconocerse. Lo mismo le va sucediendo con los amigos, con los vecinos y con los compañeros de trabajo. Todos ellos han creado de él una imagen que a él le es ajena. Y se pregunta, ¿cuántos Vitangelo Moscarda existen entonces en mí? El espejo ha roto esa apariencia de unidad en la que vivía engañado Vitangelo. Se da cuenta que no es uno, sino un conjunto de unos que depende de quien lo mira. Cada persona que lo conoce lo ha encerrado en un esquema, en una máscara, en una forma en la que en su mayoría él se desconoce. Escribe Pirandello al respecto. Y los demás no están en absoluto dentro de mí. Para los demás que miran desde fuera mis ideas, mis pensamientos, ven solo una nariz, mi nariz, y tienen un par de ojos, mis ojos, que yo no veo y que ellos sí ven. ¿Qué relación existe entre mis ideas y mi nariz? Para mí ninguna. Yo no pienso con la nariz, ni me preocupo de ella al pensar. Pero, ¿y para los demás? Para los demás la relación entre mis ideas y mi nariz es tan íntima que si mis ideas fueran muy serias y mi nariz, por su forma muy ridícula, se echarían a reír. Comienza así un proceso de pérdida y de búsqueda, donde Pirandello entremezcla lo grotesco con lo metafísico, lo ridículo con lo filosófico, dando así lugar a una novela desconcertante y única donde las haya. Es una búsqueda de la verdadera esencia del yo. Moscarda va a luchar durante toda la novela por intentar liberarse de todas esas formas, de todas esas máscaras, y va a empezar por su esposa, porque para Pirandello la institución donde se manifiesta la prisión por excelencia del hombre es la familia. Pirandello había luchado contra sí mismo, contra su propia condición de siciliano y el valor supremo que era el de la familia, ¿no? Sin haberlo conseguido, ¿no? Él no se liberó de la máscara y entonces va a empezar liberando a Moscarda de esta máscara, de la familia. No hay cárcel más sofocante y difícil de destruir, decía Pirandello, que la familia. En uno, Nessuno e Centomila, Moscarda, pensando en su matrimonio, se da cuenta de que el vínculo es muy superficial, que es externo, que no va al fondo de la persona. Por eso basta poco en la novela para que se derrumbe. Es como en el cuadro de los amantes del pintor belga René Magritte, donde los enamorados no pueden verse realmente porque llevan un velo en el rostro y ese velo les impide acceder a esas corrientes profundas del alma del otro. Esto es otra de las obsesiones de Pirandello, la del amor sin amor. Moscarda en la novela llega un momento de su vida que no logra reconocerse, que la realidad le resulta extraña y que no consigue, por tanto, descifrarla. Está totalmente despersonalizado, no sabe quién es, ha perdido todo lo que hasta entonces lo sostenía, todos esos puntos de referencia que le decían quién era él. Aparece entonces, en este momento de la novela, la incomunicación y la soledad extrema, insana, que no es otra que la incomunicación y la soledad del hombre moderno. Vitangelo Moscarda se da cuenta que la realidad está fragmentada como está fragmentada su propia identidad y que él no es uno, sino 100.000. Escribe Pirandello: yo quería estar solo, de un modo absolutamente insólito, nuevo. Todo lo contrario de lo que pensáis vosotros, es decir, quería estar solo sin mí. Quiero decir, sin ese que yo ya conocía o que creía conocer. Quería estar solo, solo con un cierto extraño que sentía ya oscuramente, que no podía apartar nunca más de mi lado,
y que era yo mismo ese extraño inseparable de mí. Entonces solo advertía uno, y la necesidad que sentía de permanecer solo con éste, de ponerlo delante de mí para conocerlo bien y conversar con él. Eso me turbaba sobremanera con una sensación de rechazo y de espanto. Si para los demás yo no era en realidad aquel que hasta entonces había creído, ¿quién era yo entonces para mí? Hay una falla, como vemos, insalvable entre la apariencia y la realidad, entre la máscara, la forma y la vida. Para Pirandello la realidad era relativa y por tanto carente totalmente de certezas, y esto se refleja en su personaje, pero esto es cierto, se refleja incluso en nosotros mismos, en nuestra propia identidad. Cada uno, decía Pirandello, ve la realidad y la siente como sabe, como ha aprendido, como puede, según los condicionamientos a los que está sujeto. La realidad es una realidad subjetiva totalmente. Entonces se pregunta Pirandello, ¿cómo podemos entendernos en medio de todo este caos? Vitangelo Moscarda necesita desintegrarse, necesita desvestirse de esas 100.000 formas impuestas que lo condicionan a ser alguien que en realidad no es. Termina entonces desenmascarado y convertido en ninguno, y para ello necesita un lugar donde poder ser ninguno, donde poder ser nadie. Pirandello en esta novela va un paso más allá que en Il fu Mathias Pascal. ¿Por qué? Mathias Pascal pensó que huyendo de la familia, cambiándose el nombre, el problema de su identidad estaba resuelto. Pero Pirandello se da cuenta al final de la novela de que no vale con cambiar el nombre, cambiarse de ciudad, cambiarse de trabajo, porque Mathias Pascal o Adriano Meis, que es como se llama cuando se cambia de identidad, tienen los mismos problemas de adaptación a la vida. Pirandello se da cuenta que para ser en la vida hay que adaptarse a la forma, a la máscara, y entonces se ve obligado a tener que devolver a su personaje, a Mathias Pascal, a la biblioteca donde trabajaba desde el inicio de la novela. Es imposible sustraerse a eso. Sin embargo, en Uno, Ninguno y 100.000, ¿qué va a hacer? Bueno, convierte al personaje principal en un loco a los ojos de los otros. Para Pirandello existen 3 formas de sustraerse a la vida, a esa vida que es insoportable, y son el suicidio, los momentos de evasión con el arte y la locura. La locura es un modo de rebelarse contra la vida social que condiciona, que sofoca, que aprisiona. Los locos son aquellos que dicen no a las normas sociales, son los inadaptados, los que toman conciencia de precisamente de esa trágica condición humana, de esa condición de los que viven la vida haciendo 100.000 sin saber realmente quiénes son. En realidad no hay en la novela uno más lúcido que Vitangelo Moscarda. Pirandello tiene que despersonalizar a Moscarda para desalienarlo, pero eso significa convertirlo en un personaje marginal, sacarlo fuera de la sociedad. Por eso lo encierra. En la novela, Moscarda se encierra voluntariamente en un hospicio que él mismo ha financiado para tal menester. Para ser auténticamente ninguno, uno tiene que sustraerse a los condicionamientos morales y a los comportamientos que la sociedad de turno espera de uno. Moscarda pasa de estar encerrado en la sociedad a estar encerrado en un hospicio, pero este último encierro significa la libertad. Pirandello a lo largo de su novela va disgregando la novela tradicional y tiene su culmen en Uno, Ninguno y 100.000. Por eso esta novela es tan importante. No solamente ha disgregado al personaje, sino también ha disgregado, ha desarticulado, ha desestructurado y dinamitado los elementos de la novela tradicional. Uno, Ninguno y 100.000 es casi enteramente un monólogo interior constante. Estamos dentro de la cabeza de Vitangelo Moscarda, dentro de su crisis existencial. Aquí no hay verismo, no hay realidad dominada por el grotesco, por el caos, sino que aquí lo que ha hecho Pirandello es disgregar totalmente
la forma de la novela que se conocía hasta entonces. Aunque Pirandello es conocido por el metateatro, sobre todo por 6 personas y un cerca de autores, que es lo que le da el Nobel, comienza y destruye los cánones de la narrativa tradicional con estas novelas, junto, como ya hemos dicho, con Italo Svevo, y es la narrativa suya, la narrativa pirandeliana, la que le abre el camino para luego poder hacer lo que hace en el teatro, esa revolución, ese metateatro. En Uno, Ninguno y 100.000 tenemos la disgregación del hombre moderno, y que esta disgregación la va a expresar muy bien el pintor belga René Magritte en muchos de sus cuadros. El hombre moderno no tiene ya una sola identidad. Se desdobla en 100.000, como en el cuadro Golgonda de 1953 de Magritte, donde del cielo está cayendo una lluvia de hombres iguales. Como vemos, Pirandello lo anticipa muchos años antes, ¿no? Esta disgregación del hombre moderno, esta múltiple identidad. En Magritte, el hombre que se mira al espejo no puede verse el rostro, sino que se ve la espalda. Picasso también expresa esto y dota sus pinturas de más de un rostro, pero si nos fijamos, con un solo cuerpo. Expresa así con su cubismo la identidad fragmentada del hombre, y introduce, como ya había hecho Pirandello años antes, lo desarmónico, lo feo en el arte. Moscarda es la metáfora del hombre moderno, como el Gregorio Samsa de Kafka. El apellido Moscarda viene de mosca. Como vemos, ya tenemos la alienación, igual que hiciera Kafka, que pasa por la animalización del personaje, que ya viene en Pirandello implicitada desde el nombre, desde el apellido. El padre de Moscarda lo considera un inepto, quiere imponerse como todos los padres de los relatos de Kafka. Pero Pirandello va más allá que Kafka y al lado del insecto, al lado de la mosca de Moscarda, coloca al ángel, Vitangelo, el ángelo que aparece ya desde el nombre. En esa dualidad paradojal que tanto le gusta a Pirandello, Moscarda es un ángel en el sentido de ser humano, que puede ver la vida desde arriba a vista de pájaro y obtener así todo el panorama. Perdón. Uno, Ninguno y 100.000 es la novela más amarga de todas las que escribe Pirandello, porque es la descomposición de la vida, es la descomposición del hombre contemporáneo. Pirandello presiente, se anticipa y lee a la perfección la máscara de una sociedad aparentemente tranquila en ese momento, cuando él escribe esto, pero se da cuenta que esa sociedad guarda en su interior el rostro de una sociedad feroz, convulsionada y enloquecida, como se verá en los próximos años. Queridos cronopios, lean a Pirandello y no se alarmen si una mañana frente al espejo no se reconocen, y ante tal desconcierto ven asomarse por la comisura de una boca extraña la primera risa de loco. Solo se está liberando de todos esos que los otros dicen que ustedes son. Solo están perdiendo esos 100.000 que lo habitan para apropiarse de ese ninguno que les grita sofocado dentro. No sufran por la vida que les ha tocado vivir. Simplemente no la vivan. Escríbanla o inhíbanla y para nada se preocupen en demasía por la realidad. Si la más mínima sospecha, todo lo que nos rodea no tiene mayor consistencia que el humo. Y recuerden, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. La primera vez que la vi, Brenda me pidió que le sujetase las gafas. Luego dio unos pasos hasta situarse en el borde del trampolín y miró la piscina con ojos de no ver nada. Podrían haber quitado el agua, que Brenda, de puro miope, no se habría enterado. Se lanzó con mucho estilo y un momento después
Ya estaba nadando hacia el lateral de la piscina, con la cabeza de pelo corto color caoba erguida y estirada hacia adelante, como una rosa en lo alto de un tallo muy largo. Se subió al borde, deslizando el cuerpo, y enseguida la tuve al lado. «Gracias», me dijo, con los ojos acuosos, aunque no por el agua. Alargó una mano y recogió las gafas, pero no se las puso, hasta dar media vuelta y echar a andar. Me quedé mirándola mientras se alejaba. De pronto hicieron aparición sus manos detrás de ella. Se agarró el fondillo del bañador con el pulgar y el índice y colocó en el lugar que le correspondía la piel que quedaba expuesta. Me dio un brinco la sangre. Aquella noche, antes de cenar, la llamé. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Philip Roth, concretamente con el comienzo de la novela corta titulada Goodbye Columbus, y que, como señalamos anteriormente, daría nombre al primero de sus libros. Debemos subrayar la decena de novelas de nuestro autor que han sido llevadas al cine o bien a la pequeña pantalla. Los títulos más recientes han sido La conjura contra América, miniserie de 8 capítulos de 2020, o la conocida en España como Fantasías de un escritor de 2021. Esta cinta, bajo el nombre original de Tromperie, es una interesante adaptación dirigida por el realizador francés Arnaud Desplechin, de la novela Deception de nuestro autor. En el film acompañan a Denis Podalides en el papel del protagonista Philip, actrices de la talla de Anouk Greenberg o Léa Seydoux, recordada por muchos de vosotros por su papel de Emma en La vida de Adele de 2013. Amigas y amigos de la estantería, me despido por ahora de todos vosotros. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.